qué bueno el ponernos en contacto para saber que estamos, primero, unidos en caridad, y la caridad es el amor y es la felicidad. Y por eso el estar aquí reunidos, pues nos supone una inmensa alegría que me parece muy importante, el saber que estamos unidos en el gozo de vernos a través de estos medios a los cuales tenemos que agradecer y a los que los manejan, como siempre. Bendito sea Dios. Vamos a ponernos en la presencia de Dios, agradeciéndole siempre sus dones y pidiéndole su luz para que caminemos. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar el bien y gozar de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Entonces vamos a continuar en este nuestro caminar y vamos a dar un pasito en algo que es pues, muy importante. Recuerdo que hace muchísimos años en algún texto decía que cómo tiene que vivir el cristiano. El cristiano tiene que tener fe. Y entonces tenemos que estudiar la fe. Vimos el credo, teníamos que haberlo visto de pronto más en mayor extensión, pero siempre es muy importante lo que debemos de creer. Y pues luego también los mandamientos que debemos de cumplir, siempre son patrones muy importantes, pero para nuestra vida cristiana, que es vivir según lo que nos dice la fe, tenemos unos medios que son maravillosos y vimos en los días anteriores cuál era, cómo es que Dios nos ayudaba, cuál era la ayuda de Dios. Y la ayuda de Dios son los sacramentos mediante los cuales, de manera tan importante, Dios nos da la gracia. Entonces, para vivir en la fe y poder ser coherentes en el cumplimiento de la voluntad de Dios, necesitamos la fuerza de los sacramentos, de los cuales, pues ya hemos hecho un pequeño acercamiento, eso siempre está ahí, y saben ustedes que pues quedan ahí ustedes emplazados a leer siempre pues los textos y ¿de qué? Pues el catecismo. El catecismo es tan ilustrativo y los manuales de liturgia tan prácticos, pero tenemos un caminar cotidiano que es tan importante, que es la oración. Y es aquí donde llegaremos al final de la temática que vamos a ver eh, cuando estemos viendo los temas del siguiente momento que vamos a comenzar, pues al final de la espiritualidad, que así podríamos intitular este momento, acercamiento a la espiritualidad o alguna cosa así, ¿cómo se acaba? En la oración, teniendo en cuenta que la oración es el orare, orare y orare son os oris, los labios, es acercar los labios a Dios. Siempre me ha parecido tan entrañable esa definición de orar, porque a veces se retuerce y uno acá tiene que poner ojos de cabra ahogada y no. Orar es llevar los labios a Dios, dar un beso a Dios. Podría ser una traducción de esa palabra orar.
Pero para llegar ahí, para saber qué es orar y para hablar de la oración, pues me ha parecido pertinente el, el traer un, un manual, un manual, más o menos, no sé si es manual o es, pero pues es un pequeño, es el resumen de las clases que nos daba durante nuestra formación teológica un gran padre de la comunidad que era el padre Serafín Prado. Lo he mencionado muchas veces porque eran el padre Alesón y el padre Serafín Prado, eran dos personas del mismo valle de San Millán, allí al pie de la Sierra de la Demanda, y entonces allí aquellos dos santos varones, no cabe duda, si ellos no están en el cielo es que el cielo no existe, porque eran dos grandes santos. Y entonces, el padre Serafín fue profesor durante, pues, en el teologado durante 39 años. Antes había sido profesor en Venezuela. Ahora digo un momentico el elenco de el momento de su vida que me parece tan importante. Y entonces tuve la suerte con el padre Jairo Soto, por el cual encomendamos una oración porque parece que está mejorando, loado sea el Señor, pero fuimos compañeros de clase en, en, en aquellas que dictaba el padre Serafín Prado y resultó que el padre Serafín Prado, después de que dictó aquel año espiritualidad, fue la última vez porque después enfermó de diabetes y ya no pudo continuar con ese trabajo al cual había dedicado en el teologado de Marcilla 39 años. 39 años había sido profesor y prior y consejero, había sido muchas cosas. Entonces, quiero en primer lugar hacer una brevísima semblanza de el padre Serafín Prado, porque, repito, es un grande santo, sin ambajes. Era muy curioso, él no creo que sea beatificado, porque él decía, no voy a escribir nada porque a los que escriben no los canonizan. Y entonces citaba a Sor María Jesús de Ágreda siempre, la cual, como escribió La mística ciudad de Dios, pues no la canonizaron y era una grandísima alma mística que vivió en las concepcionistas de la ciudad de Ágreda, que estaba muy cerca, en Soria, muy cerca de Monteagudo. Entonces él escribió algunas pocas cosas, no era de escribir, tenía palabra dulce y fluida, era un gran poeta y un gran señor de la palabra. Voy a decir siquiera para que tengamos un acercamiento a la palabra de este gran santo. Santo. Es muy curioso, pero claro, el que está en proceso de canonización es nuestro padre confesor, el padre Gazpio. Pero claro, el padre Gazpio había sido misionero y maestro de novicios, había tenido esas ocupaciones que ocupan los santos, los intelectuales. El padre Serafín era un grandísimo intelectual con el padre Alesón, no se peleaban, a ver, discutían quién llevaba más tiempo en el convento, era gracioso, dos grandes almas entregadas junto al padre Jesús Díez, que murió este año en la pandemia, él y su hermano, Jesús, Jesús y Antonio Díez, qué gentes de santidad. El padre Serafín tendría que hacer un elenco de santos y no llegaríamos y el tiempo, como el tiempo se nos va, porque siempre es tan esquivo, pues prefiero hoy hablar del padre
Serafín Prado, por mor de que él es el que confeccionó estos apuntes que tengo en mi poder, y los tengo aquí por unas casualidades que hay que agradecer a Dios que sean así. Hablando un día con el padre Jairo Soto, mencionó estos apuntes y me decía, ¿quién tuviera los apuntes del padre Serafín Prado? Y yo me pensé para mis adentros, yo los tengo, únicamente que no estaban aquí en Colombia, sino que estaban en casa de mi hermana allá en San Sebastián, España. Y entonces, pues cuando fui las vacaciones últimas, pues le dije, María Jesús, necesito los apuntes del padre Serafín Prado. Y le insinué, los demás, pues no se puedes votarlos porque tanto papel. Y los miró y claro, los apuntes de aquel teologado no son apuntes manuscritos, sino que son unas ediciones maravillosas de los trabajos que daban los profesores. Entonces, agradecer ahí de soslayo a María Jesús, que tuvo la paciencia ingente de guardar esos apuntes en su casa desde el año 83 hasta el año pasado. Bendita sea la paciencia y longanimidad de mi hermana. Entonces, aquí tenemos estos apuntes gracias a esas coordenadas en las que Dios pone, y creo que vamos a ver durante algunos días lo que nos dice estos apuntes. Repito, quiero hacer una pequeña semblanza del padre Serafín Prado. Había nacido en el Valle de Cárdenas, en San Millán de la Cogolla. El Valle de Cárdenas, del río Cárdenas, es un vallecito donde hay una suerte de estollo. Hay muchos pueblecitos diminutos que son de viejísima data, porque ahí vivió San Millán de la Cogolla en el siglo VIII, y entonces en el siglo, creo que es noveno, la ermita donde está enterrado el santo, con un cenotafio hermosísimo de una piedra negra, no es basalto, pero una cosa preciosa. Y entonces ahí, en ese valle, nació el padre Serafín. El río es un riachuelo de montaña que en el último discurso oficial que hiciera el padre Serafín Prado, en la celebración del milenio de las glosas emilianenses, había unos escritos, el primer escrito en español, con adiutorio nostro, domino Signore, así comienza la oración, que ya no es latín, sino que es la lengua romance que devendrá en el castellano. Y dijo una frase que aquel día yo estaba, hay una foto en la que yo me veo, porque estoy detrás del padre Serafín Prado, sentado en la escalera real, y dijo, definiendo el río, dijo, sobre el río Cárdenas, hilito de agua que se bebe un mirlo en una tarde de verano. Para definir, ay, entre roscas de cristal, serpiente clara, definirá Góngora el río, pero esta definición del padre Serafín Prado, hilito de agua que se bebe un mirlo en una tarde de verano. Ahí nació Serafín, y a los 16 años, en el 1925 entró a la comunidad, a los 16 hizo su profesión religiosa, volvió a San Millán de la Cogolla, inmenso monasterio, Escorial de La Rioja, le dicen de modo prosopopéyico, y el Escorial de La Rioja estuvo 3 años haciendo filosofía, gran poeta,
hay algunas publicaciones, pero yo cuando no publicó él nunca y escribía poco y lo guardaba, era un alma pudorosa, era un alma de efervescencia divina que no gustaba de ser vista. Y entonces por eso sus obras son pocas, porque era demasiado grande su corazón, pero demasiado cuidadoso. A los 19 años llegó a Marcilla, donde estudió teología, siempre tenía algunos escritos, están publicados, sobre todo de versos muy hermosos. Acabada la teología, en los tiempos procelosos de la Segunda República, en el 1931, fue a Roma, donde hizo su profesión solemne y estudió licenciatura en Sagrada Escritura. Allá mismo fue ordenado sacerdote presbítero en el 1934 y volvió a España. ¡Oh dolor! ¡Qué tiempos tan aciagos! Y entonces fue profesor en San Millán, donde se estudiaban humanidades, que era el bachillerato, pero claro, estamos hablando de los años 30. Después volvió a Marcilla, donde se dictaba teología, estuvo también en Lodosa, donde también eran lugares de bachillerato, y tuvo que padecer la guerra civil de España, que fue en el 36, y después, si fue poco la guerra civil, la Segunda Guerra Mundial, a la cual España no entró, pero el tener la guerra es como si decimos que ahora pues el ser vecinos de Venezuela, sin buscar razones, pero ser vecinos de un conflicto es siempre una situación dura. Bien, acabada la guerra y vistas aquellas situaciones tan difíciles en las que vivía la Iglesia y en general toda Europa y España muy en particular, la comunidad pues decidió abrirse y permanecer con mayor insistencia en Filipinas y en Venezuela. Y el padre Serafín Prado fue destinado a Venezuela, donde estuvo pues durante muchos años, hasta el 43, en el que pues se volvió para España. Fue profesor en San Agustín de Caracas, dio clases en el Fray Luis de León, un doctor en Sagrada Escritura, que tenía una peculiaridad curiosísima, y él decía el por qué. Era una mente preclara, y él no hablaba más que castellano, español y latín, porque hablaba latín, porque era un gran latinista. Sabía también griego y hebreo, porque eran las lenguas de sus estudios, pero luego él decía, en aquel tiempo la comunidad no tenía plata para que estudiásemos más. Y entonces él estudió francés de motu propio por él mismo y nunca aprendió a pronunciar, porque él aprendió y nos leía Shakespeare, pero así, sin ningún desdén. Y él decía, qué pena, yo no tuve profesor de inglés, lo aprendí yo solito. Y entonces, claro, él leía con toda fluidez y entendía 100% del inglés, del francés y del italiano. Entonces, era, como ven, una gran mente. Yo me hacía mucha gracia cuando citaba, por ejemplo, a Jean-Jacques Rousseau, pues no decía Rousseau, como puede ser, decía Rousseau. Decía, bueno, bendito sea Dios, era gracioso, pero él lo explicaba. Cuando alguien le decía, es que yo no tuve profesor, yo no sé pronunciar porque no tuve profesor. Era honrado de ser pobre, me parecía siempre algo tan importante. Entonces estuvo en Caracas. Del 42 al 43 estuvo en Nuestra Señora de la Consolación de Palmira, en el Táchira.
después estuvo en San Cristóbal y después estuvo en Santa Bárbara de Barinas, en Palmira, dando clases a los religiosos, y de ahí volvió a Marcilla. Estando en Venezuela, y fue allá por razones potísimas, porque la comunidad en España era muy pobre y no tenía ni para comer. Entonces mandó los frailes a que comieran en Venezuela. Resulta que, pero es así, no podemos engañarnos. La situación, cuando a veces nos damos así, como si fuéramos así, café con leche muy fino, cuando uno tiene que saber historia. Los frailes en los 40 se salieron de España y fueron a Filipinas y vinieron a Venezuela y luego a México, que hay otra historia por ahí graciosa de la presencia, la segunda presencia en México, pues vinieron porque no tenían para comer. Hambre, hambre. Segunda Guerra Mundial, posguerra española. Entonces, y allí fue y ejerció todas sus dotes de ser un gran maestro. El padre Serafín Prado contaba, tenía como muy buen castellano, riojano, de pro, y en Rioja es donde pues las glosas emilianenses, luego el cartulario de Burgos, pero las glosas son de los textos más importantes y son los primeros escritos en español, en castellano primitivo, y los escritos en euskera que se conservan de hace 1000 años, 1050 años ya, pero bueno. Y entonces contaba una vez que el saber gramática y el saber escribir era bueno, porque uno le daba la posibilidad de hacer las cosas bien. Y contaba él, que estando en Caracas, era conocido del ministro él dijo el nombre, pero yo por supuesto no me acuerdo, el ministro de Cultura, de Educación y Cultura, y le llamó porque había llegado un sobre del ministerio pidiendo unos recaudos y unas cosas y entonces él había recibido el sobre y había 2 faltas de ortografía, porque ponía padres agustinos recoletos. Y los padres, cuando es padres en plural, la abreviatura es PP. Eso quiere decir padres agustinos recoletos. Padres. Y entonces en la carta venía no PP, sino que venía P. Lo cual en lectura abreviada era padre Agustinos Recoletos. Se encontró con el ministro de Educación y Cultura y le dijo: tiene usted que llamar la atención a su secretaria porque ha cometido un error de ortografía en el sobre con el que nos mandó el requerimiento de las platas de no sé qué. Y entonces, pues el ministro, pues quedó así, pues, claro, aquella humanidad tan grande. Y entonces, al cabo de un tiempito breve, el ministro le llamó y le dijo: gracias, padre Serafín. No era un error de ortografía de mi secretaria, sino que era un requerimiento falso. Había alguien que por dentro del ministerio exigía unas platas al margen del ministro de Educación y firmaba por él, y era un fraude. Y se le descubrió el fraude porque había una falta de ortografía. P, no P. P. Entonces, ese era el padre Serafín. Claro,
había que hablar bien, leer bien y escribir bien. Yo tengo por aquí mis apuntes sobre estos apuntes y creo que no tienen faltas de ortografía. Nos tenía el padre Serafín. Se dividió la provincia y entonces ya en el año probablemente el 43 dejó su muy amada Venezuela porque amó entrañablemente a Venezuela. Para él el trópico y la vida de estas tierras era algo queridísimo, amado. Y entonces, pero volvió a Marcilla y allí vivió 39 años hasta que en el 87 Dios se lo llevó. Bien, fue un buenísimo profesor, era licenciado en Sagrada Escritura, lo cual no es poco. Fue prior cuando el convento tenía más de 90 frailes. Cuando yo estuve en el año 70 y tantos, éramos 80. Bien, era un gran hombre, un gran sabio, un gran santo. Y entonces él fue consejero, organizó el Instituto de Espiritualidad Agustino Recoleto, fue receptor del Concilio Vaticano II y ustedes saben que ya los que tenemos más de 15 años sabemos que hubo unas grandes dificultades después del Vaticano II y hubo muchísimos abandonos de padres. El padre Serafín Prado fue una de las personas que supo conducir esos momentos de dificultad y en la comunidad Agustino Recoleta, provincia de San Nicolás de Tolentino, pues estos padres supieron conducir a la juventud y a todo el mundo por un mundo de paz en el Vaticano II. Participó en la redacción de de la orden después del Vaticano II y prácticamente el capítulo primero donde se habla del carisma cogido del Instituto de Espiritualidad, las primeras personas que habla del carisma y claro, cuando ahora se dicen cosas, digo, bueno, pues el padre Serafín Prado, allá en el año 66, 65, 60, él habla del carisma y tiene una gran sabiduría. Mientras era un hombre supremamente humano, y resulta en el convento de Marcilla, pues a un convento inmenso, vivíamos más de 100 personas, y entonces había una característica peculiar. El convento, y claro, ustedes van a decir que es normal, pues ni tanto. Teníamos piscina y la había mandado a hacer el padre Serafín Prado porque alguno de los estudiantes se ahogara en el río y entonces él dijo, nuestros estudiantes necesitan una piscina e hizo la piscina al lado del campo de fútbol. Entonces, claro, estamos hablando de los años 40, 50 y el pudor y no, hizo piscina, lo cual me parece supremamente entrañable. Este sería nuestro padre Serafín, que con el padre Alesón discutían sobre cuál era la traducción correctísima de la regla de nuestro padre San Agustín y distinguían si el prior o el prefecto, si eran unas discusiones bellísimas. Serafín era el que como lo he dicho alguna vez, leía a Virgilio en la mesa del comedor para no aburrirse. Otro diría, pero no se aburría leyendo
en latín a Virgilio, para él eso era pues una diversión. Qué bueno, Serafín Prado, del cual vamos a acercarnos en este programa de espiritualidad. Me parece que es más que útil y quiero ya adentrándome en materia, dejo ahí a mi padre Serafín, agradezco una vez más a mi hermana María Jesús las circunstancias que Dios puso en el camino para que hoy podamos hojear estos apuntes mimeografiados porque no había fotocopia. Entonces, ¿se acuerdan lo que era un mimeógrafo? Era tan gracioso, aquello que se ponía uno perdidito de tinta negra. Pero bueno, aquí quedaron. Esta es esta realidad tan hermosa que es el programa de espiritualidad. El programa de espiritualidad. Y vamos a acabar, la lección última es la oración de Cristo y la oración de los cristianos. Todo un taller que va a ser sobre la antropología. Vimos en algún momento, citamos a Flich y Alserrit, que recuerdo que era autor muy querido para estos nuestros padres, Flich y Alserrit, con esas ortografías de los países del norte tan complicadas, pero para pronunciar Flich y Alserrit. Era la humanidad creada, caída y redimida. Y esa redención llevada hasta el auge de la resurrección, hasta el auge del mundo de la redención, pero qué bueno recordar que cuando estamos orando, lo que estamos haciendo es que es que me parece tan bonito este último epíteto, la oración de Cristo y la oración de los cristianos. Nuestra oración es una oración cristiana. Entonces, quiero decir que vamos a hablar de espiritualidad, lo cual es un campo amplísimo, pues desde en el primer momento y espiritualidades, y nos va a hablar de la espiritualidad musulmana, budista, judía, que son muy importantes, porque es que, ¿qué pasa con la espiritualidad? Que el ser humano, y claro, desde la primerita palabra, ya vamos a abrir un campo en el cual tenemos que adentrarnos y ser capaces de descubrir maravillas de Dios. Cuando hablamos de espiritualidad, estamos haciendo un discernimiento entre los que creen en la espiritualidad y los que no creen en la espiritualidad. Los que entendemos que a este mundo, disculpen el griego, sark, carne, pero es como conflicto. Lo digo en griego porque no se puede decir tan fácil. El mundo sárquico es nuestro mundo material. Sark quiere decir carne, pero es lo material. Y no somos solo materia. Dirá el poeta, final seremos polvo, sí, pero polvo enamorado. Por eso, cuando estamos hablando de la espiritualidad, qui poteres capere capiat, el que quiera entender que entienda, y el que no entienda no le explique porque no va a entender. Pero uno puede descubrir en lo profundo de su mano puertita abierta a la trascendencia que es por dentro del corazón. Mucho cuidado. A veces dicen, es que a la trascendencia, pues no sé, a las nubes, a las estrellas, a los astros. Intimior íntimo meo, que diría nuestro padre San Agustín, más íntimo que mi propia intimidad. Por eso, la trascendencia es para adentro, descubrirme
en lo interior. Y claro, esa es la espiritualidad, y la espiritualidad es descubrir que hay algo más. Además, para nuestra trascendencia, porque veremos alguna trascendencia que es más cortica, pero la trascendencia, cristiana, es decir, que yo desde mi corazón puedo llegar hasta Dios y que estando con Dios puedo caminar hacia la eternidad. ¿Y qué es la eternidad? Todo. Y ese todo, cada cual cuelgue lo que quiera, que ahí está. Es que a mí, claro, porque es criatura de Dios. La espiritualidad es, como decía un profesor, un antiguo ministro de educación, cultísimo él, con el que tuve el placer de cursar unos estudios especializados en Santo Tomás, y decía, son realidades, y he dicho el por qué, porque es que de pronto queda un poquito pedante, son realidades holos, en griego es del todo. Son realidades que lo abarcan todo. Y entonces tenemos el corazón lleno de todo. Y todo es todo. Entonces, cuando uno quiere conocer, amar y quiere saber, sabe, conoce y ama todo. Esa es la finalidad de la espiritualidad, porque en última instancia la espiritualidad lo que quiere es unirse a Dios, y Dios es totalidad, Dios es la trascendencia, Dios es el amor. Por eso, ojalá que tengamos como la concepción pertinente de qué es la espiritualidad. Lo digo citando algo que el mismo decía, que luego también se lo oía al padre Alesón, pero Serafín decía, es que es una persona muy espiritual, habla muy pasito y toca el piano. Y decía, pues bueno, pues si habla pasito porque no le gusta gritar, y si toca el piano, pues porque no aprendió la flauta. Pero ni el piano ni el hablar pasito es espiritual. Ser un materialista craso, entonces decía el padre, ojo, no tenemos que confundir la espiritualidad, ¿no? Entonces, la persona tan piadosa habla pasito. O bueno, los españoles no solemos ser espirituales porque gritamos bastante. Qué bobada, ¿cierto? Bien, entonces esa es la espiritualidad puesta como realidad, que es la realidad que va más allá, más allá. Hay que tener muy en cuenta que cuando se habla de espíritu, es lo que uno alienta, el espíritu, el pneuma que dice el griego, pneuma, con la P en el primer sonido, el sonido P, y diga neuma, neuma, sopla. Ese es el espíritu, que es la misma fonética del pneuma que el espíritu. Y es que hay algo más. Acuérdense cuando lo que dicen los que dicen que cuando se moría una persona, para saber si se había muerto o no, le acercaban un espejo a la nariz o a la boca para ver si aún alentaba. Si alentaba, pues claro, el de la respiración empañaba el vidrio. Si no se empañaba el vidrio, ya no era un espíritu, no tenía pneuma o ruaj, se había muerto. Entonces, la espiritualidad
es la trascendencia. Repito, para dentro, buscar a Dios dentro. Por eso, cuando algunas veces hay personas que se quedan muy por afuera, digo, ay, Dios mío, trataremos el último tema, ¿no? Y tu padre que ve en lo secreto, y tu padre que ve en lo secreto en el neuma. Permítanme solamente hacer una lectura de los títulos con los que puntualmente decía el padre Serafín Prat y en los cuales pues podremos acercarnos. Era espiritualidad y espiritualidades. Espiritualidad católica, espiritualidad tiene toda una en las espiritualidades, es que en la realidad, en este muchísimas espiritualidades, que bendito sea Dios, cui potere scapere capiat. Mejor alguien que tenga alguna espiritualidad que no que sea un brutico animal, pero pues está bien, que aun los que esos bruticos animales suelen tener la espiritualidad de lo contradicción, pero dan culto a la pura materia. Yo cuando hay gente que lo único que hace es eso, hace muchas flexiones de pecho y levanta y dice, ¿por qué? Porque su espiritualidad es conservar sus músculos. Porque los músculos normalmente se desaparecen con el tiempo. Bien, entonces espiritualidad y espiritualidades, espiritualidad católica, espiritualidad cristiana. Eso es tan importante porque no podemos olvidar que somos católicos y el que es católico es el que sigue a Cristo en la universalidad, que eso quiere decir católicos, pues que es el que sigue a Cristo en la universalidad. Espiritualidad católica, respuesta a Cristo, que no es solo mirarlo, sino que es responderle. Hablaremos, que ya lo hemos visto en algún lugar, de la secuela Christi, como hablaban los padres del desierto, que me parece tan importante. Respuesta a Cristo. Espiritualidad católica, espiritualidad trinitaria. Ojo, Jesús no es un profeta, es el Hijo de Dios. Y por eso decimos que es una espiritualidad trinitaria y por eso esperamos la resurrección con el Hijo de Dios. Espiritualidad católica, espiritualidad eclesial. Quien dice que es muy espiritual, pero que no le gusta el Papa ni la Iglesia, porque somos todos unos pervertidos, y pues qué pena. Jesús podía haber hecho otra cosa, pero él nos puso en eclesía, lo cual es muy importante. Eso, estas dimensiones de la vida espiritual nos llevan a la vida sobrenatural cristiana, porque nosotros en esa espiritualidad lo que hacemos es vivir una vida más allá de nuestros chiros. Es que es tan importante, porque es que, pues claro, quienes tienen la suerte o la desgracia de ser muy jovencitos, pues todavía nos han enterado que es que nuestra espiritualidad tiene que ir hacia la vida sobrenatural, porque es que esta otra, que son los músculos, o engañoso es el donaire y fugaz es la hermosura, dirá el texto de la sabiduría. El que se piense que lo más importante es ser muy lindo, pues está en la inmunda, porque lo importante es tener una vida sobrenatural, que esa no se envejece, esa no se envejece. Bien, para esa espiritualidad tenemos que buscar la perfección y la caridad. Tenemos que saber qué es la caridad con el prójimo, qué relación tiene la caridad con las otras virtudes. Lo vimos en algún momento cuando vimos fe y esperanza, pero pues temáticamente me parece que mi padre Serafín, que es un gran hombre de caridad, pues esto. Luego la caridad habitual y la caridad actual, los preceptos y los consejos
que tenemos que hacer para caminar. Es una terminología curiosa porque posteriormente esta terminología va cayendo en desuso, pero iremos viendo el porqué. Obviamente toma el Vaticano II, porque era un hombre del Vaticano, toma la Lumen Gentium y habla de la vocación universal a la santidad y de la vocación a la santidad heroica, que es la santidad de los que son canonizados. Estar 39 años dictando teología a las fieras del teologado es heroico, heroico. Bien, la perfección, obra de Dios y de los hombres, como tenemos que caminar, como dirá nuestro Padre, haciendo todo como si dependiera de mí, sabiendo que todo depende de Dios, carácter y temperamento de la vida cristiana. Es muy simpático en estos porque él, que era un agapetotónico, que era una persona supremamente caritativa, habla eso de las tesis, de la espiritualidad, de la oración de Cristo como oración cristiana, porque este es el final de nuestra espiritualidad. Nuestra espiritualidad tiene que ser una espiritualidad que camine al encuentro con Dios. No es una espiritualidad que se quede cerrada en sí misma, que lo cual es muy curioso porque veremos un momentico en el momento siguiente, porque el tiempo siempre resulta tan esquivo, y entonces pues veremos cómo va a ser esa caridad que tiene que estar siempre volcada a la trascendencia. Y al decir volcada a la trascendencia, me parece que es mucho decir, pero tenemos que hacer esas diferenciaciones teniendo en cuenta que primero, en ese primer momento, pues hablaremos, por ejemplo, de la espiritualidad budista y pues haremos la distinción, porque es muy curioso, cuál es el budismo ortodoxo del Sermón de Benarés y cuál es el otro budismo, que más bien es el budismo de la India y de esos otros países, como este pobrecito Afganistán, con esos budas que dinamitaron, eso porque es una espiritualidad distinta, teniendo en cuenta que Buda lo que busca es una trascendencia en la inmediata inmanencia, no trasciende, se queda ahí cerrado en sí mismo. Por eso creo que al hablar de esas espiritualidades tenemos que tener unos conceptos pertinentes para saber, porque eso es muy útil, cómo vamos a utilizar y cómo nos vamos a enriquecer con esas otras espiritualidades, pero que para nuestro modo de entender, pues tienen unas debilidades, repito, por ejemplo, el budismo que no es trascendente, porque en el sermón de Benarés le preguntan sus discípulos, le preguntan a Siddhartha Gautama, que así se llamaba el Buda quiere decir el iluminado, le preguntan sus discípulos a Siddhartha, y entonces, maestro, ¿y qué nos dices de Dios? Y entonces el escritor del sermón de Benarés dice, y el Buda guardó silencio. Lo cual, pues eso, no hay que negar ni afirmar, simplemente guardó silencio. Por eso me parece muy pertinente el acercarnos a todos unos modos que son unos modos muy humanos, porque la espiritualidad, la espiritualidad, la espiritualidad de esos mundos, pues es muy útil porque son, para quienes no entienden la espiritualidad, les puede parecer nihilista, pero yo creo que el nihilismo es el nihilismo de la negación de lo que me estorba.
Y para eso, pues hay que leer, por ejemplo, muy cristiano él, San Juan de la Cruz. Para venir a saberlo todo, ven a saber nada. Para venir a tenerlo todo, ven a tener nada. Para venir a gustarlo todo, ven a no gustar nada. Claro, los sermones, los versos de la nada de San Juan de la Cruz son una verdadera maravilla. Entonces, y como dirá Fray Luis, soledad, lugar por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Este es el campo de la espiritualidad en el que de la mano del Padre Serafín espero adentrarme en una tarea que se me antoja hermosa, pero no fácil, porque tengo que sacar del baúl de los recuerdos todo lo nuevo y todo lo viejo. Serafín Prado, podríamos decirle que ruegue por nosotros y desde el cielo se estará riendo de que un ignorante como yo pueda tener la osadía de comentar sus apuntes, pero bendito sea Dios. El Señor de verdad nos dé las ganas de escuchar estas cositas de mi padre Serafín Prado. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.